Tenía 21 años en 2017 y un horario imposible en la universidad, así que aceptaba cualquier trabajo temporal que me dejara estudiar por las noches. Una amiga de mi mamá me pidió que cuidara a sus sobrinos en una casa nueva al norte de Mazatlán, cerca del Libramiento. La describieron como una oportunidad que no se repetía: 2 pisos, cochera techada, 3 recámaras, vestíbulo alto con un pequeño balcón interior y esa luz cálida que se ve desde la planta baja como si la casa tuviera un ojo abierto. El alquiler era ridículo para la zona y la tía se jactaba de haberlo conseguido gracias a un conocido del fraccionamiento. No pregunté por qué tan barato, pensé en mi cartera y en que el trayecto desde mi colonia hasta allá era directo. Conocí a los niños un viernes. Mila tenía 8, Tiago 11. Me recibieron sin reservas, educados, con una obediencia que parecía entrenada. El primer día fue normal, pero desde que crucé la puerta identifiqué algo en la casa que no supe nombrar. No era un olor ni una vibración concreta, más bien una falta de algo que las casas ocupadas suelen tener, como si el aire no guardara el calor de las personas. En la planta baja la sala y el comedor conectaban en L, la televisión quedaba de espaldas a la escalera y el pasillo hacia la cocina se abría a la derecha. Justo arriba de la sala se erguía la recámara principal, prohibida para los niños por órdenes de sus padres, y por encima de la entrada se asomaba el balcón del vestíbulo con su lámpara redonda, una semilla encendida. Pasé la noche repasando apuntes en la mesa del comedor. Los niños se quedaron jugando en su cuarto, al fondo del pasillo de arriba. Antes de dormir apagué las luces y me quedé viendo la lámpara del vestíbulo, la única que dejaba encendida para orientarme si bajaba por agua. Esa luz hacía una sombra alargada sobre la puerta principal, como un péndulo inmóvil. Me acosté en el sofá con una cobija y el zumbido del refrigerador marcó el ritmo para dormirme. La primera semana ocurrió lo de siempre en una casa nueva: crujidos de madera, chasquidos en el techo por cambios de temperatura, un vaso que amanecía en un lugar distinto al que recordaba. Me convencí de que la memoria traiciona cuando uno está cansado. Luego llegaron las pequeñas variaciones: la televisión encendiéndose sola a volumen cero, un vaso sudado sobre la barra de la cocina cuando nadie había tomado agua, el llavero de la entrada agitándose como si el viento hubiera intentado entrar. La tía me dijo que no fuera supersticioso, que esas casas están hechas con materiales que se asientan y suenan, y que la administración era muy estricta con la seguridad. Los cambios en los niños me inquietaron más. Eran amables al principio, luego comenzaron a molestarse por detalles mínimos. Tiago dejó de comer en la mesa y prefería quedarse parado frente a la escalera, como vigilando, y decía que soñaba con alguien en el umbral de su cuarto. Mila se orinó 2 noches seguidas, cosa que no le pasaba según ella desde los 5 años. Procuré ser paciente, llevarlos al parque del fraccionamiento, cansarlos. Una noche, cuando ya casi dormían, escuché algo pesado atravesando la recámara principal. Sonidos de pasos que no buscan no hacer ruido, golpes en el entablado como de alguien que mide el piso con todo el pie. Les pedí a los niños que cerraran sus puertas y llamé al 911. Me temblaban los dedos mientras explicaba que tal vez había un intruso porque los pasos no eran imaginados, vibraban en las paredes. Los policías llegaron rápido, revisaron la planta alta y la recámara principal. Salieron con las manos vacías, dijeron que probablemente el ventanal estaba mal asegurado y el viento movía algo. Yo había sentido el peso recorrer la habitación y cruzar de un lado a otro. No insistí. Después de que se fueron, llevé a los niños por el lado para que no se quedaran con la sensación de peligro. Regresamos tarde y el resto de esa noche la casa se mantuvo quieta, pero no ganó calidez, solo pareció esperar. A comienzos de julio, ya sin clases por la tarde, acepté quedarme más horas. Los padres de los niños trabajaban hasta tarde y agradecían el apoyo. Una tarde estábamos cenando en el comedor y la lámpara del vestíbulo encendida proyectaba aquella sombra redonda en la puerta. Bromeé con que nadie sabía apagar la luz.
Fue entonces cuando vi en la sombra dibujarse el contorno de una mano, clara, definida, como si desde arriba alguien extendiera la suya sobre la puerta. Abrí la boca y la cerré sin mirar a los niños. Ellos seguían comiendo. No dije nada. Lavé los platos con movimientos pausados para que los cubiertos no tintinearan y subí a acostarlos temprano. Empecé a llevar una libreta. Anotaba las horas, la temperatura aproximada, el sonido, el lugar. No estaba intentando convencer a nadie, solo darle orden a mi miedo. Descubrí un patrón: las noches en que hacía más calor, cuando el aire parecía quedarse detenido antes de la lluvia, los sonidos eran más rítmicos. Al principio eran 4 golpes, luego 5, siempre separados por un lapso que contaba mentalmente. 5 segundos. 5 pasos, 5 respiraciones, 5 latidos contenidos. Ese sábado me tocó quedarme hasta la madrugada. Los niños dormían, yo leía. Afuera no corría ni una brisa. A la 1:40 comenzó el golpeteo arriba, no violento, pero seguro. 5 pasos lentos. Se detuvieron. Silencio. 5 pasos más, esta vez hacia la escalera. La casa se enfrió como si hubieran abierto una puerta a un cuarto de hospital. Apagué la tele, apreté la libreta contra el pecho y me quedé sentado mirando la esquina donde la escalera se volvía invisible por el muro. Conté otra vez. 5. 5. Alcancé a ver cómo la sombra redonda de la lámpara, puesta sobre la puerta, se interrumpía al ritmo de una figura que avanzaba por el balcón del vestíbulo. No veía un cuerpo, veía la ausencia de luz desplazándose. Los pasos llegaron al último escalón y se quedaron ahí. Pensé en los niños. No me atreví a subir. La respiración se me volvió trabajo manual. Entonces la sombra descendió por la pared de la entrada como si se desprendiera del techo y cayó frente a mí. No tenía rasgos, solo un borde más oscuro que el resto, pero emanaba algo que entendí como la intención de ocupar un lugar, de hundirse donde yo estaba sentado. Levanté la cobija, me cubrí la cabeza como un niño. Sentí peso en el sofá, el tejido replegarse bajo algo que no vi. El olor cambió, un tufo a arena mojada encerrada al sol. Me quedé así un tiempo que no supe medir. En algún momento tomé el celular a tientas y marqué a los padres. Pedí que regresaran. Mientras repetía la dirección, la presión a mi lado se disipó. Bajé la cobija con cuidado. El círculo de luz sobre la puerta volvió a ser limpio. La casa recuperó su forma habitual. Cuando llegaron, la energía, si se le puede llamar así, se aflojó. No quise explicarme mucho. Les dije que buscaran a alguien más para cuidar a los niños. La madre me abrazó como si yo fuera el menor y prometió no tardar en conseguir otra persona. Esa misma semana empecé a despertar a las 3:17, incluso en mi propia casa. Se volvió una marca. Si cerraba los ojos, oía 5 golpes lejos, pero dentro de mí. Dejé de escribirlo porque nombrarlo lo volvía más nítido. Me crucé con los niños una vez en el supermercado. Tiago bajó la mirada, la cara llena de acné nuevo. Mila sonrió sin alegría. La tía me dijo que mudarían a los niños con ella por unas semanas, que la casa estaba rara, que dormían mal. No comentó la renta ni la ganga. Tiempo después, alguien me contó que en 2015, cuando construían el fraccionamiento, un trabajador se cayó por el hueco del balcón del vestíbulo en una de las casas sin barandal. Nadie me dijo que fuera la misma, y tampoco lo pregunté. Esas historias aparecen siempre que alguien busca explicación. Preferí quedarme con la certeza de lo que sentí, no de lo que supuestamente pasó. No regresé a esa casa, pero me quedó el hábito de vigilar las lámparas sobre las puertas. He notado que cuando una casa no está bien habitada, la luz no se asienta igual. Se queda colgada, pesa sin iluminar.
He aprendido a reconocer el tipo de silencio que no es descanso sino antesala, un silencio que cuenta dentro de sí con un metrónomo que no ves. Algunas noches, incluso lejos de ese fraccionamiento, siento cerca el compás conocido. Me recuesto, cierro los ojos y lo dejo pasar. 5 pasos que suben, 5 que bajan, una pausa que respira, una sombra que mide la casa y la reclama. Entonces vuelvo a esconderme bajo la cobija, no porque crea que me protege, sino porque necesito que mi pequeño mundo se reduzca al pulso del hilo en mis manos. Adentro, el tejido me recuerda que sigo ocupando un volumen. Afuera, alguien o algo mide de nuevo. Supe que al final del año se mudaron. No pregunté a dónde. Pienso en ellos cuando veo una lámpara encendida sobre una puerta y la sombra redonda temblando en mitad del vidrio. A veces imagino que la casa se quedó sola con su ritmo, esperando que otro cuerpo se siente en el lugar exacto para continuar la secuencia. Otras noches pienso que el compás viaja con nosotros, que no es la casa la que te retiene, sino la rutina invisible que aprendiste en ella. Entonces apago todas las luces, menos una, me siento a leer, y cuando el aire se vuelve un poco más frío en pleno verano, cuento sin mover los labios. 1, 2, 3, 4, 5. Y no me atrevo a mirar la puerta. Cuando nació nuestro hijo, en 2003, mi esposa y yo nos mudamos a un fraccionamiento nuevo a las afueras de Mazatlán. Las calles olían a pintura reciente y cemento húmedo. Las palmeras recién plantadas parecían palillos clavados en la tierra, y por las noches el silencio tenía un peso que no era el de la tranquilidad sino el de una espera. Pensamos que sería un buen lugar para empezar una vida más lenta. La casa estaba bien distribuida. Sala y cocina abajo, 2 habitaciones arriba y una pequeña pieza con ventana hacia el patio donde acomodamos la cuna. Mi madre nos regaló un monitor de bebé, solo de audio, con una perilla luminosa que latía cuando captaba ruido. La primera semana la pasé montando cortinas, ajustando cerraduras, ordenando herramientas en una caja que coloqué bajo las escaleras. Los vidrios todavía crujían con los cambios de temperatura. Al anochecer, el vecindario parecía dormirse en capas. Primero los perros dejaban de ladrar, luego se apagaban las televisiones detrás de las cortinas y al final quedaba un zumbido lejano de carretera que llegaba como un recuerdo. Esa noche, la que marcó todo, mi esposa salió con su hermana a hacer compras. Decidieron llevarse al bebé. Yo me quedé solo, con el monitor encendido por costumbre, como quien deja una lámpara en el porche aunque no haya nadie a quien alumbrar. Estaba en la cocina abriendo cajas cuando el monitor chisporroteó. Un ruido bajo, como papel arrugándose, seguido del breve latido de la luz. Me pareció normal. Lo que no lo fue, unos segundos después, fue el llanto. No era cualquier llanto. Tenía esa vibración nasal de recién nacido que yo ya identificaba de memoria. La perilla del monitor empezó a encenderse y apagarse en pulsos exactos. Me paralicé con una taza en la mano. La lógica me dijo que era interferencia, que tal vez otro vecino usaba un aparato igual y las señales se cruzaban. Tragué saliva y me acerqué. El llanto se apagó y entonces llegó una voz. Era la voz de mi esposa, con su timbre cansado de los últimos días, tarareando la nana que compuse, la única que yo sabía limpiar con mi voz cuando el niño no encontraba sueño. No apagué el monitor por valentía sino por miedo. El gesto del dedo sobre el interruptor fue una súplica para que el silencio regresara. Caminé hacia la escalera con la idea irracional de que quizá habían regresado sin que yo lo notara. Subí con la espalda pegada a la pared, odiando el hueco oscuro bajo los escalones que se abría en mi costado como una boca. La habitación del niño estaba en penumbra. La cuna vacía. El aire olía a madera nueva y talco. Las cortinas no se movían. Sentí que el piso se me despegaba de los pies, como si fuera una escena montada sobre rieles.
Bajé, salí a la calle y caminé sin destino hasta que sonó mi teléfono. Era mi esposa. Me preguntó por qué no contestaba. Me dijo que apenas iba a pagar en la caja. Volví con ellos. No contamos nada. No por vergüenza, sino porque las palabras no parecían encajar en una explicación. Durante semanas, el monitor quedó guardado en su caja. El fraccionamiento siguió creciendo, las palmeras dejaron de ser palillos, el vecindario se llenó del sonido desganado de los mismos coches y de un vendedor de elotes que pasaba a la misma hora. Dormimos. Criamos. Dimos por hecho que una casa se amansa con el tiempo. No sabía que hay lugares que no se domestican, se callan a la espera de oídos nuevos. Años después, cuando nuestro hijo ya iba a la secundaria, mi horario me obligó a trabajar en las tardes. Él volvía solo a casa. Era responsable, ordenado. Tenía esa edad en la que uno cree que todo es repetible, que no hay fisuras en lo cotidiano. Aquella tarde regresé más temprano de lo habitual. El sol caía en diagonal sobre la escalera y la alfombra arrojaba una sombra con dientes desparejos. Encontré la puerta principal cerrada pero sin llave. Las luces del pasillo superior estaban encendidas. Subí. Oí movimiento en la habitación de al lado, la que nunca logramos usar bien, a veces bodega, a veces cuarto de tareas. Llamé a mi hijo desde la base de la escalera. No respondió. En su habitación, la mochila estaba abierta como un cuerpo desparramado, los cuadernos apilados, la pluma sobre la colcha. Todo ordenado, todo reciente, todo igual que siempre. Apagué la luz del cuarto contiguo y regresé a la planta baja a servirme agua. La puerta del refrigerador emitió su quejido. Cuando miré hacia arriba, la franja de luz se dibujaba otra vez bajo la rendija. Apoyé la mano en la barandilla y subí de dos en dos, sin hacer ruido. El interruptor estaba arriba, junto al marco. Lo apagué, sentí el clic pequeño y el cuarto se oscureció con obediencia. Me quedé allí unos segundos, escuchando. Silencio. Hice un inventario mental de explicaciones: mal contacto, falso toque, humedad. Regresé a la cocina. La luz volvió a encenderse, con esa certeza eléctrica que no admite discusión. Respiré por la nariz, como si el aire pudiera traerme una respuesta razonable. Una puerta se azotó en la planta baja. No fue un golpe de viento. Fue la decisión de una mano. Di un salto. La casa entera pareció reacomodarse, como si hubiera estado sosteniendo el aliento y por fin lo soltara. Recorrí la planta baja. Nadie. Las ventanas cerradas. La puerta de la bodega bajo la escalera tenía la chapa mal asentada. La empujé, crujió, se cerró. Subí. La franja de luz bajo la rendija ya no estaba. El miedo, en vez de mermar, se compactó. Entré a mi habitación y cerré. Me senté en la cama con la espalda al cabecero y conté mis respiraciones. Me sentí observado. Esa sensación no se parece a una idea. Es física, ocupa un lugar detrás del cuello. Después vino el desfile. Pasos en el pasillo, como de varias personas. No eran sigilosos. Eran apurados, como si alguien buscara algo entre paredes donde nada falta. La puerta del baño se cerró de golpe. A los pocos segundos, la de la habitación contigua. Las luces subieron y bajaron con un ritmo que no era el del mal contacto, sino el de alguien jugando con los interruptores sin conocerlos del todo. Hice lo único que supe hacer: no moverme. La inmovilidad a veces engaña al peligro, lo hace pensar que no hay nada que llevarse. No sé cuánto tiempo pasó. El sol se fue a la manera absurda de siempre, sin hacerse cargo de lo que deja en sombras. Me dormí sentado. Desperté con el zumbido de mi teléfono. Mi esposa venía de regreso, con mi hijo y un tío. Salí a recibirlos como quien llega a la superficie tras estar demasiado tiempo bajo el agua. Conté lo que pude.
No hubo reproches. Hubo estrategias, revisar el cableado, cambiar los focos, traer a alguien que bendijera si hacía falta. Pasaron los días. Nada se repitió con esa violencia. Lo que quedó fue una manera nueva de mirar las rendijas, las esquinas, el hueco bajo la escalera. La casa seguía siendo la misma, pero yo había aprendido su segundo idioma. Una noche de domingo, mientras guardábamos ropa limpia, encontré la caja del monitor de bebé. La abrí por costumbre, como quien abre un álbum viejo. Pesaba menos de lo que recordaba. La perilla aún tenía un aliento de color cuando la moví. No tenía sentido conservarlo, pero no pude tirarlo. Lo enchufé por curiosidad, como quien toca la puerta de su propia memoria para ver si hay respuesta. El aparato se encendió con su zumbido tenue. No esperaba escuchar nada. Lo dejé en la mesita y seguí doblando camisetas. Entonces, de la bocina salió un roce, como tela contra madera. El volumen, al mínimo, bastó para que la perilla empezara a latir. El sonido creció, se estiró, tomó forma. Era la respiración de alguien que intenta ser invisible. El golpe seco de una uña contra un borde. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Quise apagarlo y no supe por qué me contuve. Luego llegó la melodía. No era el tarareo de mi esposa. Era mi voz, como si me hubieran robado la garganta de 2003 y la hubieran dejado ahí, atrapada. La nana desafinada por el cansancio, con el mismo error en la tercera frase, esa nota que yo siempre buscaba y nunca encontraba. Sentí vergüenza de mí mismo, de mi propia torpeza, y al mismo tiempo un frío que no venía del aire acondicionado. No fuimos nosotros quienes lo escuchamos. Fue la casa. Sostuve el monitor como si tuviera temperatura. Lo apagué con cuidado, como si pudiera lastimarlo. Devolví el aparato a la caja y lo guardé en el closet. Esa noche no hubo puertas que se azotaran ni luces que desafiaran la lógica. Todo permaneció en su lugar. Entendí algo que nunca supe decir en voz alta. Hay un eco que no se va. No es un fantasma con la forma precisa que uno imagina, ni una presencia que se pueda persuadir con salmos o cables nuevos. Es la repetición de un gesto, de un miedo, de una canción, que se queda adherida a las paredes como humedad. Desde entonces, a veces, cuando el vecindario calla y solo queda el zumbido de la carretera, camino descalzo hasta la escalera y miro el hueco de sombra bajo los peldaños. No busco nada. Confirmo que sigue ahí. Paso junto al cuarto contiguo y froto el marco donde el interruptor, por algún motivo, tiene los bordes más pulidos que el resto. Entro a la habitación de mi hijo y veo su mochila vieja colgada detrás de la puerta como un testigo que no pide nada. Vuelvo a mi cama sin encender luces. No rezo. No discuto. Acepto la casa como se acepta un abrazo que no pediste y que no sabes cómo soltar. A veces pienso que el monitor, guardado entre toallas y mantas, sigue encendido de alguna manera, como si su perilla latiera en un mundo mínimo. Si le acercara el oído, tal vez no escucharía la nana ni el llanto, sino otra cosa más honesta, un silencio con forma de nosotros, de lo que hemos sido y de lo que, nos guste o no, la casa aprendió a repetir. Y entonces, sin que nadie lo encienda, las luces de arriba apagan un brillo breve, apenas una respiración, como si alguien, al otro lado, comprobara que sigo aquí. Solo, pero acompañado por lo que no aprendí a dejar. No sé cuándo empezó exactamente, pero puedo señalar la casa y el año como quien dice una placa con nombre y fecha, Mazatlán, 2017. Yo tenía 5 meses de embarazo y mi hija, Alma, 4 años. Mi esposo trabajaba en carretera y pasaba fuera semanas enteras. No era raro que nos quedáramos solas y al principio aquello no me inquietaba. La casa era de una planta y un tapanco con escaleras angostas de madera que crujían con cualquier peso.
Tenía patio con bugambilias y una reja vieja que chillaba como un animal pequeño cada vez que se movía. Esa reja, me decía a mí misma, era un buen perro guardián. Al instalarme, la primera noche fue una suma de ruidos nuevos, el refrigerador encendiendo, los tubos de agua golpeando, un zancudo zumbando cerca del oído. Me levanté, cerré mejor las ventanas, acomodé una toalla bajo la puerta del patio para bloquear el aire. Regresé a la cama convencida de que no había nada raro. Y sin embargo, antes del amanecer, alguien golpeó la puerta principal con la urgencia de un incendio. Salté, crucé la sala descalza y abrí. Afuera, la calle estaba vacía, la reja cerrada, sin el menor chirrido. El aire olía a sal y a pan del expendio de la esquina. Nadie. Cerré y eché llave. Me repetí que siempre pasa la primera semana, el cerebro convierte cualquier golpe en amenaza. A los pocos días, Alma empezó a hablar de un niño que jugaba con ella en el patio. Me dijo que le gustaba esconderse cerca de la bugambilla y que le dejaba ofrendas. No supe qué significaba eso hasta que, barriendo, encontré la primera moneda, un peso brillante, entre la tierra. Al día siguiente, 3 monedas más, una tan gastada que apenas se leía la fecha. Al tercer día, 8. Las recogí en silencio, las enjuagué y las dejé en un frasco en la cocina. No soy delicada con esas cosas, pero me molestó sentir que alguien andaba burlándose. Revisé bolsillos, saqué sillones, barrí las orillas del patio. Nada. Al otro día, otra moneda nueva, boca arriba, brillando al sol, como puesta con cuidado. Las tardes con Alma eran tranquilas. Ponía una cubeta con agua, unos muñecos y la dejaba jugar mientras yo lavaba platos o doblaba ropa. A veces la escuchaba conversar bajito. Cuando le pregunté con quién, me dijo que con él. Se enoja si no le presto, agregó, sin mirarme. Pregunté su nombre. No habla mucho, dijo, pero a veces se ríe. Le dije que los amigos imaginarios son normales y di vuelta al tema con la práctica de alguien que solo quiere llegar a dormir sin arrastrar fantasmas de conversación. La segunda vez que tocaron a la puerta fue una tarde tibia, a eso de las 6. Esta vez no fueron golpes desesperados, sino 3 toques secos, como si buscaran confirmar que había alguien adentro. Abrí de inmediato. Nadie, de nuevo. La reja, otra vez inmóvil, callada. Cerré con enojo. Apreté los hombros como quien espera un regaño de su propia casa. Me preparé café, reuní las monedas nuevas y sin pensarlo fui y las arrojé al bote de basura de la banqueta al otro lado de la reja. En cuanto el bote tragó el último brillo, el viento movió apenas la bugambilla y un pétalo morado se pegó al vidrio de la puerta. Lo retiré con la uña y regresé adentro. Esa noche dormí con las luces del pasillo encendidas. Los ronquidos los escuché una mañana cualquiera, un martes. Mis padres suelen salir a trabajar muy temprano y, por costumbre, relacioné ese sonido con mi papá, aunque él no vivía conmigo. Desperté por un zumbido bajo, cíclico, que venía de la habitación principal. Era el tipo de sonido que solo se hace con un cuerpo dormido, un cuerpo pesado, confiado. Me quedé quieta, con ese nudo en el estómago que no admite razonamientos. Tomé el teléfono para mandar mensaje a mi madre, pero se había quedado sin batería. Me levanté, caminé hacia la habitación. El zumbido cesó en cuanto tomé la perilla. Abrí. La cama estaba tendida, las cortinas inmóviles, el aire sin rastro de nadie. Nada tenía sentido, pero me obligué a pensar en ductos y vibraciones. El resto del día quise olvidarlo. La foto apareció 2 semanas después, cuando Alma y yo revisábamos la galería del teléfono para enviarle a mi esposo una imagen de la panza. Pasábamos rápido, riéndonos de las tomas borrosas, cuando se coló una que no recuerdo haber tomado, el patio visto desde adentro, a través de la puerta de vidrio, exactamente desde la altura del picaporte.
En la imagen, junto al tanque de gas, había un niño descalzo, de pie, mirando hacia la cámara. No se le veía la cara, solo la piel blanquísima de las piernas y los tobillos con manchas verdosas, como moretones de viejo. No traía camisa. Parecía húmedo. Me quedé muda. Alma, en cambio, sonrió y dijo que era él, pero que ya se iba a ir. Sentí la piel de los brazos crecerme, como si se inflara por debajo con aire helado. Borré la foto. Limpiaste la galería, me dije. Todo se borra. Esa noche, al volver de tirar la basura, encontré una moneda brillante en el pasillo, casi tocando el primer escalón de la escalera al tapanco. La recogí. Luego, otra, a la mitad de la sala. Las fui juntando como quien levanta migas, hasta reunir en mi mano una pila que hacía peso. Fui a la cocina y volví a ponerlas en el frasco. Lo cerré con una liga. Sentí vergüenza de estar negociando con algo que ni siquiera admitía que existiera. Los golpes más fuertes vinieron en un aguacero. Eran casi las 11 cuando empezó a llover de golpe y el techo de lámina del tapanco hizo su propio tambor. Alma se había dormido. Yo preparaba cosas para la maleta del hospital por si el embarazo se adelantaba. Entonces, ese toc 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 crudo, directo, reventó la madera de la puerta como un martillo. Salté, corrí. Abrí por impulso. Otra vez, nadie. La reja cerrada. La lluvia caía recta, iluminada por el farol del vecino, y no había un alma en la calle. Cerré con triple vuelta, empujé un mueble contra la entrada y apagué las luces de la sala. Decidí encerrar a Alma y a mí en mi cuarto. Atravesé la cama contra la puerta y me senté a escuchar la lluvia y mi propia respiración. El sonido de los pasos en la planta baja empezó suave, como si alguien se descalzara para no mojar el piso. Los escuché ir del comedor a la cocina, de la cocina al pasillo, del pasillo hacia la puerta. Paraban justo antes del mueble que había arrastrado. Luego un arrastre breve, como si empujaran algo con la suela. Mi teléfono, otra vez sin carga. Me acerqué a la cuna de Alma, le toqué el cabello, le pedí en voz baja que siguiera dormida. No sé cuánto duró. Media hora, quizá más. Lo supe por el cuerpo, el embarazo te hace medir el tiempo en cansancio y dolor de espalda. Cuando los pasos empezaron a subir, lo entendí por el crujido de la madera. La escalera del tapanco estaba del otro lado del pasillo, bien lejos de nosotras. Sin embargo, el crujido venía de la escalera de nuestro cuarto, un desnivel pequeño junto al closet que siempre me había parecido ridículo. Un escalón, luego otro. Conté 5. Me pegué a la puerta y escuché en silencio. Entonces, una voz de mujer, limpia, sin eco, dijo ya llegué, con el tono exacto de alguien que avisa al entrar para no asustar. Era la voz de mi madre. Era la voz de mi madre como suena por teléfono cuando regresa del mandado. No abrí. La voz no insistió. Solo el agua del aguacero, el chisporroteo distante de un transformador y el corazón golpeando en la garganta. Cuando por fin reuní valor, quité la cama, abrí despacio. El pasillo, vacío. Bajé a la sala con el estómago recogido. La reja, intacta. La puerta, sin marcas. Al día siguiente, cuando el cielo amaneció color de yodo, le conté a mi madre. Se rió, me dijo que el embarazo abre la sensibilidad, que no alimentar la imaginación. Fui a su casa. Me preparó un café. Antes de irme, me dio una bolsa con naranjas y una veladora. No dijo para qué. Yo la encendí en la cocina esa misma tarde y acomodé, sin pensar, el frasco de monedas a un costado. A los 2 días, el frasco amaneció sin tapa y con menos monedas. No lo abrí yo. No mezcla de descuido. Menos monedas y, en su lugar, uno de los zapatitos viejos de Alma, el izquierdo, con lodo seco en la suela. No quise decir nada.
Guardé el zapato en una caja, cerré el frasco con una tapa de rosca y lo llevé a la alacena, a lo más alto. Las sombras en la escalera empezaron a ser más francas. No manchas. No creí ver. No. Era como si alguien aguardara arriba, a la altura del primer escalón, dejando apenas ver la mitad de unos pies pálidos y los tobillos con moretones. No había rostro, pero había presencia. Si me quedaba viendo fijo, se retiraba un paso, como un niño que juega a esconderse. Si apartaba la vista, el crujido me decía que había dado un paso hacia abajo. Un escalón por semana, calculé, espantada por mi propia matemática. Mi hijo nació en octubre. El parto fue rápido, sin complicaciones. Mi esposo llegó a tiempo y durante 2 días la casa estuvo llena de visitas, comida, risas. El tercer día nos quedamos solos de nuevo. Yo me acomodé con el bebé en el sillón, Alma jugando en el tapete con cubos de madera. El aire olía a leche tibia. En algún momento, Alma se detuvo, miró hacia la escalera y dijo, como quien enuncia lo obvio, que él ya no subiría más. Pregunté por qué. Porque ya tiene a quien cargar, dijo, tocando con 2 dedos el borde de la cuna. La foto en la galería, esa que había borrado, volvió a aparecer más tarde, idéntica, pero con un detalle nuevo: el niño ya no estaba junto al tanque de gas, estaba en el primer escalón, con medio pie al aire, como preparándose para bajar. Cerré el teléfono y me quedé sentada largo rato, con el peso del recién nacido en el pecho, contándole con el pulgar las respiraciones. Nos mudamos un mes después. No por miedo, me dije, sino por espacio. La nueva casa no tenía escalera, solo 2 cuartos y un patio con una pared alta. El primer fin de semana, mientras lavaba, encontré, entre la salpicadura de jabón al pie del lavadero, una moneda brillante, nueva, centelleando como si acabaran de pulirla. La guardé en el bolsillo, sin mirarla. Esa noche, cuando el bebé por fin se durmió, apagué la luz de la cocina. Y entonces, desde la habitación de mi madre, en mi memoria o en el aire de la casa, una voz conocida, limpia, sin eco, volvió a decir, con la dulzura exacta que uno reconoce incluso en sueños: ya llegué. No abrí. No respondí. Me quedé quieta, con el oído en el silencio, contando respiraciones, midiendo el tiempo en cansancio, viendo con los ojos cerrados un escalón que no existía, y el pie de un niño pálido sosteniéndose en el aire, esperando mi permiso para bajar. Yo no era de asustarme fácil. Crecí entre historias de carretera y de velorios en casa, y aprendí que casi todo tiene una explicación si uno se toma el trabajo de buscarla. En 2019, cuando me embaracé de mi segundo hijo acá en Mazatlán, mi esposo empezó a viajar más de lo normal por su trabajo. A veces se iba una semana, a veces un mes. La rutina se volvió simple y pesada: llevar a mi niña al kinder, limpiar, cocinar y llenar el patio de juegos improvisados para que ella se distrajera mientras yo intentaba no pensar en contracciones antes de tiempo. El patio es de piso viejo, mosaico de cuadros amarillos deslavados, con una higuera chueca que da sombra hacia la tarde y un lavadero pegado a la barda. Ese patio era su reino. No sé en qué momento exacto comenzó lo del amigo, porque al principio lo tomé como toman todas las mamás las cosas que dicen los niños, con una sonrisa resignada. Mi hija hablaba sola en el patio, hacía montoncitos con sus muñecas y dejaba platos de plástico con agua que, según ella, no debía tirar porque eran para él. Esa palabra, él, la repetía a veces como quien repite el nombre de un primo que vino de visita. Decía que la miraba desde la sombra de la higuera y que se enojaba si no le prestaba los carritos, aunque ella ya no jugaba con carritos. No quise pelear. Pensé que era mi culpa por dejarla tanto al sol, por no sentarme con ella más tiempo. El embarazo me tenía lenta. Opté por no discutir y dejé que él flotara en la casa como una broma privada.
Lo de las monedas apareció después, y ahí sí sentí que se me instalaba una piedra en el estómago. Un mediodía, barriéndole el polvo al patio, las vi, 5 monedas, desparramadas como si a alguien se le hubieran caído al salir corriendo. No eran del mismo tipo. Había una de 10, 2 de 2 pesos, una de 50 centavos casi negra y una de esas antiguas, de 1 peso con la cara borrada por los años. Las recogí, las dejé en la mesa de la cocina y esa noche las conté otra vez, sin razón, antes de dormir. Al día siguiente, más. Siempre en la misma franja de piso, pegada a la higuera, como si se hubieran escurrido de las hojas. A veces brillaban como recién pulidas, otras parecían rescatadas de un bote con cloro. Nadie entraba a la casa más que nosotras. Cerraba el zaguán con llave, echaba el pestillo de la puerta de atrás, cuidaba que el vecino no tuviera forma de asomarse. Aún así, cada mañana volvía a barrer monedas. La explicación racional se me cayó cuando decidí marcarlas. Con esmalte transparente pinté un puntito en el borde de 3, por si acaso. 2 días más tarde, el mismo brillo violeta del esmalte me guiñó desde el piso. Las dejaba en un frasco en la alacena, apretado con una liga. El frasco se iba llenando. El patio, sin embargo, no se vaciaba. Me puse a revisar grietas. Busqué una rendija por donde alguien, por malicia o chiste, pudiera arrojarlas. Pegamento en la parte inferior de la puerta, espuma en los huecos del tragaluz, cartón y cinta en la barda donde se había zafado un ladrillo. Le eché sal al pie de la higuera diciendo que era para las cochinillas. Hice cosas ridículas que me daban vergüenza hasta a mí. Una tarde, por probarme a mí misma que estaba exagerando, espolvoreé harina alrededor del lugar exacto. No esperaba nada. A la mañana siguiente encontré huellas diminutas, no claras, pero suficientes para que me doliera el vientre por el miedo, semicírculos apenas marcados, como de pies húmedos, que salían y entraban de la sombra. En medio, una moneda de 20 colocada como un sello. Mi hija seguía pasando horas en el patio. A veces la veía sentada frente a la higuera, con los carritos en fila y una taza plástica de agua que yo rellenaba sin preguntar. Cuando me atreví a decirle que no derramara más, que era un desperdicio, respondió sin verme, con esa calma que tienen los niños cuando están concentrados en algo que a nosotros se nos escapa. Dijo que él se enojaba si no le dejaban agua. No insistí. No quería convertir ese juego en una pelea. Preferí observar. Había días en que el ambiente se ponía espeso, olor a metal mojado, como si acabaran de frotar monedas con un trapo húmedo. A esa hora, los perros de la cuadra ladraban con una cadencia que no reconocía, como si siguieran con la vista a alguien que no atravesaba la banqueta. Una noche, cuando ya casi llegaba a las 38 semanas, me despertó un tintineo dentro de la casa. No era fuerte, era irregular, un golpe seco, luego 2 más cerca del lavadero, luego silencio. Creí que era el hielo de la nevera acomodándose. Me levanté con cuidado, la mano en la cintura por el peso, y recorrí la cocina a oscuras. No quise prender la luz. El patio estaba negro, apenas recortado por la claridad de la calle. Me quedé quieta, sosteniendo la respiración. Algo rodó y golpeó la pata de la mesa. Toqué con el pie. Una moneda de 5 pesos. Otra junto a la puerta del baño. Las recogí por inercia. Estaban frías, más frías de lo que deberían en una noche calurosa. Ese mismo fin de semana quise distraernos. Puse una película en el teléfono, nos sentamos en el sillón con palomitas. Mi hija se acomodó, pegó la cabeza a mi brazo, y abrimos la galería porque ella quería ver fotos de cuando estábamos las 2 solitas. Pasamos 1, 2, 10. Entre 2 tomas parecidas, apareció una captura que yo no recordaba. Era una foto del patio, desde la puerta de la cocina hacia la higuera, con la mesa de plástico a la derecha y el lavadero al fondo. En el borde inferior,
como si la cámara la hubiera tomado sola desde mi cintura, se veía el mosaico manchado, el hilo de agua que a veces deja la llave mal cerrada. Y, a la mitad, en el límite de la sombra, estaba la figura de un niño delgado, de pie, los brazos pegados al cuerpo, la cabeza un poco inclinada hacia arriba, mirando justo al lente. No se distinguía el rostro, la sombra de las hojas lo rasgaba. En las manos, algo brillaba. Monedas. No dije nada. Me quedé mirando la esquina de la imagen, buscando el error, la edición burda, la evidencia de que todo era una falla. No la encontré. Mi hija sonrió. Dijo que era su amigo, que ya se iba a ir pronto, que no me preocupara. Yo cerré la galería con los dedos que me temblaban. Esa noche me costó dormir. Mientras mi hija respiraba hondo a mi lado, escuché otra vez el metal contra el piso, más seguido, ahora acompañado de un rumor bajito que no era voz y no era viento. Me imaginé al vecino, a un adolescente curioso, a un ladrón con humor raro. Me levanté, tomé el primer objeto pesado que encontró mi mano, una plancha vieja, y fui hasta la puerta de la cocina. Antes de asomarme, el tintineo se detuvo. No había nadie. El patio sostenía una claridad rara, sin luna. En el mosaico, un camino de monedas se internaba desde la higuera hasta la entrada del pasillo que lleva a las recámaras, como si alguien hubiera querido señalarme el camino de regreso. Respiré. Reuní el valor que da el cansancio, caminé por el pasillo con la plancha pegada al muslo y me metí al cuarto. El camino de monedas había llegado hasta el borde de la cuna armada y aún vacía. Sobre el colchón había una sola moneda, antigua, verdosa, como pescada del fondo de un pozo. Al día siguiente llamé a mi esposo, le conté lo de las monedas sin adornos, con vergüenza. Dijo que yo estaba cansada, que pronto volvería. Nos mandó un audio con su voz llena de ruido de carretera. Decidí no insistir. En la tarde, por una mezcla de necesidad y culpa, me fui al mercado. Regresé con cloro, jabón, bolsas negras. Limpié el patio como para sacar a empujones la duda. Al arrinconar el lavadero, noté que una de las losetas sonaba hueca. Me arrodillé, metí los dedos en la junta y levanté con paciencia. Debajo, un hueco pequeño, tierra húmeda y un frasco de vidrio con tapa de hojalata. Dentro, monedas. Muchas. Y un carritos azul despostillado, del tamaño de la palma de mi mano. Saqué el frasco, lo sostuve contra la luz. Las monedas traían tierra pegada y, en algunas, una mancha naranja en el borde que parecía sangre vieja o tal vez óxido, porque todas las explicaciones dudosas empiezan con tal vez. Volví a tapar el hueco. Guardé el frasco en la alacena, en el estante de arriba, donde antes había puesto las otras. Esa noche no cayó ni una moneda al piso. Una vecina mayor, doña Petra, me saludó al día siguiente por encima de la barda. Me preguntó por la panza y dijo, muy casual, que a veces las casas se quedan con cosas de sus dueños anteriores y que hay que aprender a dejarlas. No supe si hablaba de muebles o de historias. No quise preguntar. Hice como que no entendía. Llegó la última semana. El calor apretaba desde temprano. Yo ya no podía agacharme sin sentir que algo me partía en dos. Una tarde nublada, el cielo abombado sobre el patio, mi hija dejó en el suelo su taza de plástico, se quedó un rato mirando la higuera, y luego se acercó a mí con una expresión serena. Dijo que ya no iba a jugar con su amigo, que él se había despedido llevándose sus propias cosas. ¿Cuáles cosas?, quise preguntar, pero solo asentí. Esa noche, la casa quedó en un silencio raro, como cuando apagan el aire del hospital y se escucha de pronto el latido. No hubo tintineos, ni huellas, ni olor a metal. Parí a los 2 días, en la madrugada, con una velocidad que a mí me pareció la de alguien que huye o alcanza. Volvimos a casa una tarde después, con el bebé envuelto y mi hija emocionada. En el patio, la higuera parecía más liviana.
Las monedas no volvieron a aparecer. Guardé el frasco en una caja, junto con las fotos de ultrasonido, con la pulsera del hospital, con un par de calcetines que usó mi niña cuando aprendió a caminar. El teléfono, sin embargo, me guardó una última trampa. Busqué la imagen del niño para enseñársela a mi esposo. No estaba. Entre las dos fotos que recordaba, ahora había un salto. Moví el dedo en la pantalla una y otra vez. Nada. La carpeta de recientes no ayudó. No pude mostrarle más que mis manos vacías. Con los meses, me convencí de que todo había sido producto de un cerebro cansado, de hormonas, de soledad. Me hacía bien creerlo. Mi hija creció un poco, dejó de poner agua en tazas que nadie bebía. El bebé se volvió un niño con risas de madrugada. A veces, al barrer el patio, siento el impulso automático de buscar aquel brillo en el mosaico y me río de mí misma. Otras veces, sin embargo, me despierto de madrugada con la certeza de que acaban de depositar algo suave sobre el buró. Enciendo la luz. Ahí está, de cuando en cuando, una moneda vieja que guardé como recuerdo, cambiada de posición, con la marca violeta del esmalte casi borrada. La vuelvo a poner en su sitio. Apago la luz. Me digo que el sueño juega con nosotros. Trato de dormir. Lo que sí aprendí en esos meses fue a no burlarme de la palabra compañía. Hay presencias que no hacen daño y aún así dejan marcas, como el borde frío de una moneda en la palma. Cuando mi esposo vuelve a viajar, cuando la casa late con los 3 respiros desacompasados de mis hijos y el mío, el patio se vuelve otra vez un hueco oscuro del que prefiero apartar la vista al cerrar la puerta. No porque tema que algo entre, sino porque, con un respeto que todavía me sorprende, sé que a veces también hay cosas que se van. Y que a su modo, antes de irse, pagan. Con lo que tienen. Con lo que pueden. Con monedas que nadie reclamará. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.